Bien, amados hermanos, le damos la bienvenida a este programa de ayuno y de oración que hemos estado promoviendo en este tiempo donde estamos eh, llamados por el Señor a acompañarlo por la fe desde la tierra en la obra que Él hace por nosotros en el cielo. Gracias por acudir a este llamado, hermanos, a esta invitación. Y queremos aprovechar al máximo cada momento de estos que Dios nos concede para sentarnos a los pies de Él. Y vamos a tener un momento para que oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos, Señor Todopoderoso, invocamos tu nombre y tu obra redentora sobre nosotros, nuestras familias, sobre tu iglesia y el mundo. Queremos, Señor, en esta hora pedirte que nos asistas desde el gran templo del cielo, hacia donde adoramos, hacia donde te buscamos, hacia donde gemimos, Señor, en este día que hemos apartado estas horas para acompañar por la fe la obra que haces por nosotros en el cielo. Señor, te necesitamos. No mires nuestros pecados, Señor, en el juicio, sino que puedas mirar el anhelo que tenemos de llegar a ser salvos por tu gracia y por tu amor. Asístenos y bendícenos en los diferentes lugares donde estamos. Te lo imploramos en el nombre de tu eterno Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Amén, amén. Amén. Bien, hermano, bienvenido, bienvenida. Tenemos 8 hermanos aquí conectaditos. Y también para los hermanos que están viendo por diferido el tema, vamos a estar centrados en Efesios. Y es bueno que estemos estudiando esta parte de la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, del 1 al 6. ¿Sí? Tenemos que ubicarnos en el contexto. Efesios, por favor. 3, del 1 en adelante. Específicamente, Efesios 3, que es el que nos involucra en esta hora. Pero no puedo leer Efesios 3 porque aquí está haciendo una explicación. Efesios 3 es una explicación de Efesios 1. ¿Sí? Por eso Efesios 1 es la introducción de toda la carta. Efesios 1 es la introducción de toda la carta. Y lo que vamos a ver en el capítulo 3 es el desarrollo de lo que está en Efesios 1, versículo 3. ¿Ya? Es la ampliación. ¿Pueden leerlo, por favor? El 4. El 5. ¿Ya? ¿Alguien lo lee? Perdón, pastor, ¿de qué capítulo dijo? Perdón, ¿de qué Efesios 1. capítulo? Gracias. Efesios 1, 3, 4 y 5. La palabra del Señor dice: alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en el amor. Y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al afecto de su voluntad. Sí. El 6 y 7. Para alabar su gloria, para alabar gloriosa gracia que nos dio generosamente en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Amén. El 8.
que nos prodigó abundantemente con inteligencia y sabiduría, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se habría propuesto en Cristo. Y el 10, a manera de plan, en el cumplimiento de los tiempos, que en el Mesías sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en ¿dónde? En la tierra. En la tierra. En él también recibimos herencia, habiendo sido predeterminados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en el Mesías, vivamos para la gloria, para alabar su gloria, ¿no? Está hablando de nosotros, ¿sí? Hablando de los creyentes hebreos, para que nosotros, que primero hemos esperado en el Mesías, vivamos. En él también ustedes, está hablando en ustedes ¿de quién? De los creyentes gentiles, habiendo oído el mensaje de la verdad, la buena noticia. Y todo esto es importante porque el verso 9 está hablando, él nos ha dado a conocer el misterio. Por lo tanto, ya no es un misterio. ¿Es un misterio qué? Revelado. Por eso no podemos hablar del misterio del evangelio. ¿Cantan, hermanos? ¿Por qué? Sería la revelación del evangelio. Porque podemos decir la revelación del misterio en el evangelio. La buena nueva, ¿sí? La revelación del misterio en el evangelio, en la buena nueva. O sea, el misterio se va revelando en el evangelio, en la buena nueva. Pero el evangelio no es un misterio. ¿Me entienden, hermanos? Porque el evangelio es el cumplimiento del misterio. ¿Está claro? Entonces, en el 3, capítulo 3, nos está ampliando. Mire, que por eso tenemos que leer aquí Efesios 3 del 1, porque aquí dice el versículo 2, sin duda han oído, el verso 3, capítulo 3, verso 2. ¿Qué dice? Han oído de la administración del favor de Elohim que se me ha conferido en beneplácito de ustedes, en beneficio de ustedes. Hablando de los creyentes de Éfeso. El verso 3 dice, ¿cómo se le dio a conocer el misterio? Verso 3. Por revelación. O sea, hermano, el evangelio es un misterio revelado. Tenemos que partir de allí. La buena nueva es un misterio ¿qué? Revelado. En este caso, esta revelación, ¿quién la está recibiendo? ¿Quién la recibió? Los gentiles. En este caso, la revelación la está recibiendo el apóstol. Pablo, sí. Pablo, por revelación se me dio a conocer este misterio. Oh, sí, Pablo, perdón. Como antes lo he escrito brevemente, ¿sí? Que el evangelio que Pablo la buena nueva que Pablo está predicando en su tiempo, no la recibió de los discípulos, sino que el Señor hizo con él una diferencia. Y ahora él le revela al apóstol desde el lugar santo del templo celestial, le revela a ellos lo que le había revelado a los discípulos, le revela a Pablo desde su lugar santo, del celestial, le revela lo que los discípulos recibieron. Y ahí es donde estábamos ahora ratico recibiendo esto, ¿no? Que cómo recibieron, por ejemplo, cómo recibieron los discípulos la revelación del evangelio. ¿O cuándo? ¿Cuándo recibieron los discípulos la revelación del evangelio? Usted lo decía, Mateo, pastor. Sí, ¿cómo? bueno, usted lo decía, pastor, que por contacto, o sea, habían estado con Jesús.
¿Sí? Sí. O sea, el profeta Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, revela, Ah, ¿cierto? El profeta Juan sí, sí. revela al Mesías ante el pueblo. Y ahora entonces los discípulos de Juan se vuelven discípulos ¿de quién? Del Mesías. Sí, sí, señor. Y ahora ellos comienzan a recibir esa revelación de él durante 3 años y qué? Durante 3 años y medio. Ellos Su están ministerio, sí, recibiendo la señor. revelación que el Mesías está haciendo de sí mismo en el tiempo del campamento y en el tiempo del atrio cuando muere, cuando resucita. Toda esa revelación del Mesías, ellos la están recibiendo y luego dirigidos por el Espíritu, escriben Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Cierto? Escriben los evangelios que nosotros conocemos, los evangelios históricos. ¿Ya? Pero ahora noten, hermanos, que el apóstol Pablo está siendo convertido en el año, más o menos, en el año 34, y ahora el Señor se le revela al apóstol, le da una revelación especial, una revelación de él al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está transmitiendo la revelación que él está recibiendo del Señor en su tiempo. Es más, esta revelación de que Dios le da a Pablo, le va a ayudar a quienes, hermanos. Le va a ayudar a los otros discípulos, porque era una revelación más avanzada. La revelación que recibe el apóstol Pablo es una revelación más avanzada de la que, hermano, de la redención. ¿Se acuerdan, hermanos? Que en algún lugar de la Biblia, el apóstol Pablo reprende a quién. Creo que es en Gálatas. El apóstol Pablo reprende a quién? Al A apóstol Pedro, Pedro. pastor. A Pedro. Exactamente. Y vamos a leer aquí para que nosotros veamos esto, hermanos, en el libro, el mismo Pedro hablando de Pablo, ¿no? Aquí en segunda de Pedro 3. Vamos a buscarlo aquí en segunda de Pedro capítulo 3, donde el apóstol Pedro habla del apóstol Pablo y del ministerio del apóstol Pablo. ¿Sí? Dice este versículo. Dice aquí, esperamos según su promesa para la salvación en estas cosas, verso capítulo 3. Ayúdenme aquí, hermanos, en su Biblia, capítulo 3, la parte final del capítulo. ¿Alguno lo encontró? ¿De primera o de segunda? Segunda de Pedro 3. Ah, mira, aquí está el versículo 15. Segunda de Pedro 3:15, hermanos. Miren lo que está hablando aquí, y aquí es importante que nosotros podamos hacer un empalme entre la revelación que reciben los discípulos y la revelación que recibió el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Qué dice él? ¿Qué dice Pablo de Pedro? Léalo. Pedro de Pablo. Pedro de Pablo. Sí, dice, al contrario, al contrario, santidad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa Segunda de Pedro 3:15, con más hermano. Segunda de Pedro 3:15. es que está 3:15 ya. Estoy en primera. Con razón que no me salía. Entonces dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, Oiga eso. os ha escrito. Según la sabiduría que Que Dios le ha dado. le ha dado, noten. Él
va diciendo que a Pablo le fue dada una sabiduría especial, Que, ¿sí? que le ha sido dada, sí, Especial, señor. ¿sí? Dice entonces, dice el verso 16, él habla de estas cosas en todas, ¿qué cosa? En todas sus cartas, En todas sus cartas, sí, señor. en las cuales hay algunas cosas que son, ¿qué cosa? Difíciles de entender. Difíciles de entender. Porque la revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo era una revelación superior. De paso, para poder aceptar la revelación que el Señor dio a través del apóstol Pablo, ellos tenían que aceptar la revelación inicial que el Señor había dado. ¿De quién, hermanos? Le había dado al pueblo a través de los discípulos. Tenían que estar conectados con Mateo, con Marco, Lucas, Juan, con los evangelios de aquel tiempo, ¿cierto? Ya ahora, entonces ellos ahora, por eso Pablo representa, hermanos, en cierta manera a los obreros de la 11ª hora, porque ellos reciben una sabiduría superior que tiene una base en las revelaciones anteriores del Señor. ¿Estamos? Entonces dice, él les habla en estas cosas diciéndole, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con qué cosa, con las otras escrituras para su propia ¿qué? Su propia destrucción. Conveniencia. Conveniencia, sí. Entonces, para que no vaya a ser que se desvíen por el engaño del versículo acá, mire, dice en esta versión del sin ley. Acá en esta versión dice, hermana, mire cómo dice, léala el 17, hermana. El 17, ¿cómo dice, hermana Ros? Léalo ahí donde estaba leyendo. La versión Biblia israelita Nazarena, ¿no? Ustedes, amados, ya que saben todo esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley, de los sin Torá, y caigan de su firmeza. Más bien crezcan en el fervor y en el conocimiento de nuestro Maestro Salvador, ¿verdad? A Él sea la gloria hasta los días de la eternidad. Entonces, lo que estamos mirando aquí, hermanos, es que este misterio del apóstol, este misterio que recibe el apóstol Pablo, es un misterio que no lo aprendió de Pedro, de Juan, es un misterio que el Señor le está revelando a él, no solamente para él, sino para quienes, hermano, para beneficio de todo lo que anteriormente ya se estaba diciendo. Es importante esta parte, hermanos. ¿Por qué? Porque miren, vamos a leer Efesios 3, por revelación, 3:3. Por revelación se me... ¿Estamos, hermanos? Efesios 3, sí, señor. Por revelación se me dio a conocer ¿qué? Misterio. Entonces noten, hermanos, porque usted necesita para entender esta revelación de este misterio, que ya no es un misterio, tiene que recibir cómo recibieron los discípulos la revelación del misterio, de la venida del Mesías y de la encarnación del Mesías, porque es un misterio, pero no es un misterio porque ya fue revelado, ¿ya? Fue revelado el misterio. Y esto es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos, porque no podemos decir que el evangelio sigue siendo un misterio. Si el cielo se tomó el tiempo de revelarnos el misterio, ya no debemos llamar al evangelio un misterio. ¿Estamos entendiendo, hermano? Lo que estaba oculto fue ¿qué cosa? Ahora lo que estamos diciendo aquí es esta parte, miren. Por lo tanto, leyéndolo, podrán ustedes entender
como antes ha escrito brevemente, dice. Por lo tanto, leyéndolo, podrán ustedes, ¿qué cosa, hermanos? Entender. ¿Cómo ¿Cuál se es mi entiende? comprensión? ¿Por qué es el evangelio un misterio para muchas personas todavía? Porque no leen lo que Dios ha revelado de esto. Ustedes, dice, es mi comprensión. Leyéndolo podrán ustedes entender cuál es mi comprensión, ¿en qué cosa? En En el el misterio del en misterio. el Misterio del misterio, misterio. ¿verdad? Se sobreentiende que ya usted entiende que ya no es un misterio porque él está dándolo aquí. Lo está dando a conocer, ¿verdad? En otras generaciones, dice el verso 5, no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres como se nos ha revelado ahora. Estoy A los leyéndolo para que santos. usted entienda. En otras generaciones, estamos hablando de qué? Del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres. ¿Cómo? La palabra ¿cómo? Dice que sí. Dice que sí se les dio a las otras generaciones conocer este misterio. La palabra ¿cómo? Le está diciendo que lo que no fue que ellos no lo conocieron, como ahora el Señor lo que, como el Señor ahora lo estaba aquí, hermanos. Que yo a conocer. Fíjate, hermanos, No lo está revelando. este texto es muy importante, porque si no leemos bien, entonces las otras generaciones no conocieron, sí, hermanos, ellos conocieron conocieron en sombras lo que ahora Pablo está señalando como una realidad cumplida. ¿Me entienden, hermanos? O sea, Sí, ellos señor. conocieron en sombras lo que Pablo ahora está declarado como cumplido. Por eso dice aquí claramente, mire, en otras generaciones no se dio a conocer este misterio, como se les ha revelado ahora a sus santos enviados a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Está dando a entender que este misterio se estaba revelando claramente a la iglesia de aquel tiempo a través de los apóstoles y de los profetas, porque aquí la palabra profeta ya no está hablando de los del Antiguo Testamento, está hablando de los profetas que habían en donde, hermanos, en la iglesia apostólica. Sí, señor. ¿Estamos? Ahora, tenemos que entender esto, hermano. ¿Por qué? Porque lo que Pablo dice en el verso 6, ahora está hablando de un aspecto del misterio. No está hablando de todo el misterio que Dios reveló en el Evangelio, en el tiempo de Pablo. Está hablando de un aspecto del Evangelio. ¿Ya? Porque dice, a saber que en el Mesías, ¿ya? Entonces, en el Mesías, ya usted tiene que entender que cuando dice Mesías, está hablando, digamos, de la fase de la obra del Mesías. A saber que en el Mesías, en su encarnación, en su ministerio, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, ¿a dónde? Al lugar santo del templo celestial. ¿Me está Así entendiendo, es. hermano? O sea, cuando aquí dice en el Mesías, encarnado, ¿ya? Todo esto que hizo el Señor en su primera venida, en el Mesías, y entonces está implícito, todo está implícito ahí, Mateo, Marco, Lucas, Juan, que son los libros que describen la venida del Mesías, su encarnación, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, en el libro de Hechos. Los gentiles, toda esa obra del Mesías, hizo posible que ahora, ¿quiénes? Los gentiles creyentes, voy a hacer la salvedad, los gentiles creyentes
Ujú. son coherederos como incorporados. ¿Cómo entran los gentiles creyentes? Son coherederos Son incorporados. ¿Por qué? Heredero. Incorporados, están incorporando, hermanos, en el mismo cuerpo y son copartícipes de la promesa por medio de la ¿qué? Por medio de las buenas nuevas, o sea, de lo que Dios había dicho y había hecho en el tiempo reciente donde está Pablo viviendo. ¿Estamos dando a entender, hermanos? Porque es que ya yo ahorita voy a aplicar porque vamos a dar un brinco, un salto al tiempo del lugar santísimo. Porque es que lo que vamos a mirar aquí, hermanos, y lo que vemos claramente es que Pablo está recibiendo una revelación, ¿sí? Una revelación, ¿ya? De un misterio que se revela y ese misterio no se dio a conocer en otro tiempo porque todo en la agenda de Dios tiene su tiempo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Los que están allí. ¿Hay alguna pregunta? Estamos Yo no, pues, entrando. Sí, hermano. ¿Ah? Para agregar algo allí, se puede leer también el pasaje de Romanos 11, que habla sobre el olivo silvestre, que está injertado en el olivo natural. ¿En Romanos qué, hermano? Romanos 11. Sí, porque es que vamos a mirar, hermano, de que Dios une a los judíos y ¿qué más? Los judíos creyentes los gentiles. y los Sí, gentiles señoría, los creyentes gentiles creyentes. en un solo qué. Sí, Pero señor. los gentiles son las ramas, los gentiles vienen siendo las qué, las ramas, El, y los ujú, judíos el tronco. vendrían en ese símil, vienen siendo los qué, el tronco, El tronco, ¿ya? sí. Así, por el derramamiento del misterio de esa revelación, manifestación, así dejó el Señor a la iglesia compuesta por los judíos creyentes y los gentiles creyentes que forman la creación del Mesías. Esa creación como resultado de la redención. Decimos que la redención es otra creación de Dios. Tenemos que mirarlo con ese trasfondo, ¿verdad? Ahora vamos a entender qué es lo que va a hacer el diablo para montar la gran apostasía del cuerno pequeño. ¿Se paró a quién, hermanos? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo que los judíos le cogieran rabia a quienes, Satanás mismo, ¿no? Que los judíos le corrieran rabia, fastidio a los gentiles. Los gentiles, Y los gentiles le cogieron fastidio a quienes. a los judíos. Y entonces Pero judíos. en la apostasía de la Iglesia Católica, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Separó a los gentiles de los qué. O sea, separó la rama de los troncos, Del del tronco. tronco. ¿Ya? Y por eso entró la abominación desoladora y entró la gran apostasía de la cual todavía estamos tratando de salir, hermanos. ¿Captan? Entonces, lo que estamos estableciendo aquí es que el Señor está diciendo, los gentiles son incorporados, no son la base, son las ramas. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que la raíz es como la salvaguarda que él dejó el Cordero para que la fe gentil entrara de la manera correcta a ser parte de la iglesia del Señor. Si los gentiles se separaron y noten que entró el domingo en lugar del sábado. ¿Sí o no? Porque ahora los gentiles se desligan completamente, el enemigo los incita a desligarse completamente y el diablo saca provecho. Entonces engaña a los judíos, divide y reinarás, pastor. divide y reinará. Exactamente. Entonces noten, hermanos, lo que estamos mirando aquí es, por ejemplo, vamos a aplicar el capítulo de Efesios, ya dando un salto, 3, versículo 5.
al tiempo. Y yo quisiera de pronto aquí este misterio, porque entonces nos toca irnos un poco a Apocalipsis, hermanos. Porque en Apocalipsis también hay un misterio, ¿sí? Apocalipsis 10, verso 4. Vamos a leerlo. O sea, yo no me puedo quedar aquí en Efesios porque la Biblia no termina en Efesios, la Biblia termina en Apocalipsis y yo debo buscar en Apocalipsis qué hay para nosotros en el fin del tiempo en Apocalipsis. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dice así, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Muy bien. Ahora miren lo que dice el versículo 7, hermano. Versículo 7, dice así, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Estamos entendiendo, entonces ahora estamos de misterios sobre misterios. Esto me parece interesantísimo, hermanos, que nosotros le demos un poco más de profundidad a este tema, porque de lo contrario, hermanos, el misterio de Pablo, que ya no era un misterio en el tiempo de él, tampoco lo es un misterio ni para nosotros y ni para el mundo, ¿cierto? Entonces ahora encontramos que Dios sigue teniendo, ¿qué cosa? Misterios Misterios. que van a ser revelados en un momento determinado de la obra redentora. Así como estamos recibiendo aquí en Efesios ese derramamiento de luz, ahora en ese tiempo, como dice Gálatas 4:4, ¿verdad? Venido el cumplimiento del tiempo, el Señor, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, ¿ya? Y reveló el misterio, el gran misterio, hermanos. ¿Por qué era un misterio? ¿Por Porque qué no era había un venido, misterio eso, hermanos? porque no había venido el cumplimiento del tiempo y la revelación no era como habían o sea, como pensaba el pueblo judío que iba a ser. Era Y diferente. si yo le pregunto también, hermana Silvia, por ejemplo, ¿era un misterio esto también para los mundos no caídos? Claro, lo era. El mundo, ellos, los Ellos ángeles, no estaban sabían. esperando ese momento cuando el mismo Satanás también estaba a la expectativa Claro. de ver esta revelación del carácter de la divinidad de una manera Empezando, muy... ¿Captan, empezando hermanos? por la concepción del Espíritu Santo en la Virgen María. O sea, ellos no Es un sabían cómo misterio. iba a venir. Exactamente. Y Pastor, ahora cuando... sería por eso que Satanás se ponía celoso en el cielo, porque Dios le estaba revelando los misterios a Jesús. Y como Jesús iba a ser participante de ese plan de salvación, Satanás no podía saber nada, porque ya Dios sabía todo lo que iba a suceder antes de que sucediera. O sea, lo que el Entonces, diablo sabe, hermano, lo que el diablo sabe acerca del plan de salvación es porque el Señor se lo ha revelado a sus siervos, los profetas. Y a medida que él lo ha ido, ¿qué cosa? Ejecutando. Esto es interesante que nosotros veamos que este misterio verdaderamente era un misterio oculto, que ahora se revela completamente, hermanos, después de 4.000 años de sombras. Noten, 4.000 años de sombras para que lleguen las realidades parciales. ¿Vamos? Estoy entendiendo que 4.000 años de sombra porque en el Edén muere un cordero, Ah, sí, desde ahí empieza ¿ya? a revelarse sí, el misterio. Y luego el cordero, el altar y el cordero, y luego el Señor revela todo el sistema. No solamente el altar se revela, sino que también aparece el lavacro, luego aparece el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, el arca del pacto. ¿Sí Pastor, en ve? otras palabras, a Moisés le ha revelado el misterio en una maqueta, ¿no? Para que él empiece a incorporarlo en el Exactamente. pueblo de Dios.
Ese misterio comenzó desde Adán, pero a Adán no le fue dado todo el misterio, solamente lo que él necesitaba saber para ser salvo. ¿Ya? Y es importante que nosotros miremos esto en el trasfondo de la visión del conflicto, porque de lo contrario nos quedamos cortos. ¿Estamos? Entonces, ahora el misterio de Abraham, por ejemplo, Abraham no conoció los misterios como lo conoció Moisés. O sea, el Señor ha ido revelando poco a poco esos misterios a medida que su pueblo va viviendo la experiencia de la redención y a medida que el pueblo comprende todo esto. Lo va preparando. Es como si Dios fuera preparando al hombre para poder soportar la revelación del misterio. Pastor, ¿Ya? es una pregunta. Entonces, en el versículo 7, que dice, sino en los días de la voz de la séptima trompeta, el ángel del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Se revelará. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿en dónde estaba aquí, escrito? ¿En pastor, dónde? Ajá. esto me da a entender a mí, pues porque vienen tocando las trompetas hasta la sexta. Aquí hay una aclaración en el capítulo 10, cuando el ángel se presenta con el librito, ¿verdad? Sí. Y entonces para mí, como que está claro que la séptima trompeta comienza a tocar cuando el misterio de Dios comience a revelarse, o sea, es decir, cuando se abre el santuario el Santísimo y Jesús pasa al lugar santo, al lugar santísimo, ¿ya? Como él lo anunció a los siervos los profetas, ahí empieza el juicio investigador. Aquí se consumará, pero es que ese que se consumará está en un presente continuo, o sea, no está, se consumó, sí. Eso quiere decir que está en proyección a consumarse, sí. ¿Ya? Por eso es que la trompeta empieza a sonar. Entonces, cuando empiece a sonar, para mí está claro que empieza a sonar la séptima trompeta en 1844 y no al final, como dicen algunos eruditos, que es cuando vengan en la séptima trompeta. Porque es que cuando venga el Señor ya no van a haber misterios. Sí, ya cuando todos... venga el Señor ya no van a haber misterios. Conoceremos tal como todo se acabará, las profecías se acabarán. ¿Ya? Entonces, hermana, por ejemplo, si yo le digo algo a un paseo así en el santuario para poder entender esto, hermano, con mayor claridad, digamos, en el tiempo del atrio, era un misterio lo que el Señor iba a hacer en el lugar santo del templo celestial. ¿Me entienden? En el tiempo del atrio, era un misterio lo que iba a hacer él en el tiempo del ¿qué? Del lugar santo. ¿Capta? Ahora, cuando el Señor apertura el lugar santo del templo celestial en el año 31, ese misterio ya no es un misterio. Se revela ¿qué cosa, hermanos? Completamente. Cuando Esteban muere, ve al Hijo a la diestra del Padre en el lugar santo del templo celestial. Y ya el misterio viene a ser el lugar santo. Ahora, cuando él revela, cuando él apertura el lugar santo, ¿cuál es el misterio que queda? El Santísimo. Perfecto. Ven, hermanos, porque el plan del Señor tiene su avance marcado claramente. ¿Ya? Entonces, es lo que estamos tratando de hacer aquí en este estudio para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo en el que nosotros vivimos y qué es lo que está haciendo el cielo en el tiempo en el que nosotros vivimos y cuáles son los misterios que el cielo ha derramado en el tiempo en que nosotros vivimos, así como el apóstol Pablo está en su tiempo recibiendo. ¿Me entienden, hermanos? Que eso es lo que yo encuentro difícil en los adventistas modernos, porque leemos y nos quedamos solamente allí y hacemos de eso el todo del todo. Hermanos, esto es una revelación parcial del gran misterio. Ahora,
Vamos a leer Efesios 1, versículo 5, aplicado al lugar santísimo. Y ahora no vamos a hablar aquí. En este caso, hermanos, vamos a mirar aquí y de pronto pueda sonar algún poco raro para algunos, pero esto es importante que usted se ubique. Para el fin del tiempo, el Señor escogió a una mujer que se llama Ellen White. Sí, aquí dice, en amor, 1:5, ¿verdad, pastor? El 3, En no, amor. el 3, hermana, el 3. Bendito sea Dios. 1:3. No, o el 3. 3, el 3:1. 3:1 en Ah, adelante. por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ajá. Si es que Note que habéis estamos oído. hablando, está hablando de que los judíos y gentiles, Sí. ¿sí? Los judíos y gentiles. El Señor los dejó juntos, ¿cierto? Dígale. Ajá. Y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, Ajá. porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Muy bien, hermana, mire, entonces fíjese, vamos a leer Efesios, diga Apocalipsis 1:7, porque es que ahí entonces tenemos que ubicarnos en Apocalipsis 10:7, perdón. 17, si aquí lo tenemos. Sí. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, hermano, ese misterio que estamos hablando aquí es la buena nueva de lo que el Padre va a hacer desde el lugar santísimo. O sea, hermano, entendiendo el misterio del lugar santo, voy a entender el misterio revelado ¿de dónde? Del Santísimo. Del Santísimo. Ujú. ¿Dónde estaba anunciado que el Señor en un día iba a entrar al lugar santísimo? ¿En qué profecía? En la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Daniel Daniel. 8:14. ¿Qué otra profecía estaba diciéndonos que el Señor iba en un momento de la historia a intervenir y iba a pasar del santo al santísimo? Daniel también, Daniel Daniel 7:9. 7:9. Y dice Daniel 12:3. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia que Aumentará. Pastor, es que aumentará. el versículo 8 hasta el 10 viene aclarando prácticamente cuál es ese misterio. Porque dice, y la voz de que oí del cielo habló conmigo otra vez y me dijo, ve y toma el librito que está abierto Ajá. en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ese ángel es Cristo, ¿no? Claro, siga leyendo, que ahí está claro qué es lo que va. Está claro. Dice, y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, ahí está el chasco. Pero Ajá. en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahí está. Ahí, Entonces note ahí. que, pregunta hermano, ¿el evangelio para Pablo fue dulce a los labios Ajá, y fue claro. amargo en el vientre? Sí, señor. Yo le enseñaré cuánto tiene que padecer por causa de qué. ¿Cata? Y Sí, es necesario que profetices otra vez. Entonces noten que la iglesia apostólica, cuando Dios derrama su espíritu en el tiempo de Pablo, está profetizando otra vez. Se está revelando el misterio. O sea, entonces fíjese, hermano, en Apocalipsis dice, es necesario que profetices otra vez. Ahora vamos a mirar lo que dice Efesios 3, versículo 5, otra vez. Efesios 3:5 está conectado con Apocalipsis 10, versículo Dice, 7 en adelante. 3:5 dice, misterio que en otras generaciones nos dio a conocer a los hijos de los No hombres. se dio, hermana, no se dio. No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pregunta, ¿el misterio de Juan, el misterio de los 7 truenos le fueron revelados a Juan? No. Yo iba a escribir, pero él me dijo, No lo hagas. no lo hagas. ¿Cata?
Entonces fíjese que en cierta manera el Señor le dice, Juan, esto no, porque esto no es para tu generación. Esto será para qué cosa? Para el tiempo del fin. O sea, para Para el lo que se llama ya el fin del tiempo prácticamente. fin del tiempo, sí. Porque la séptima trompeta ya suena en el tiempo. Fin del tiempo, sí. ¿Estamos, hermanos? Entonces dice, nos ha revelado ahora sus santos apóstoles. ¿A quién le reveló entonces ahora el Señor el misterio de los 7 truenos? ¿A quién se lo reveló? A los pioneros y a los profetas que ministraron en el tiempo del cumplimiento de la apertura del misterio oculto. ¿Cata? De 1844. En adelante se da la luz de lo que nosotros conocemos como el espíritu de la ¿qué? De la profecía. Espíritu de la profecía. ¿Ya? O la luz del tercer ángel. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Pues es que ha habido un enredo, pastor, con lo de la séptima trompeta, ¿cierto? Siempre ha habido un enredo. Entonces, pues ahí está tan claro, o sea, si lo vemos, si hacemos el paralelo entre el misterio oculto de Efesios y el misterio oculto del lugar santísimo, es muy claro en el sentido de la trompeta, que la última trompeta comienza a sonar desde 1844 hacia acá, porque si leemos el capítulo 11, entonces ahí está como la ratificación de que es así. Levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Ahí empieza el juicio. El misterio se revela, hermana. El misterio del lugar santísimo ya no es un misterio. Era un misterio antes. Ajá, antes. Pero ahora el Señor dice, el Señor abrió el misterio y ahora ya no es un misterio. Por eso sale el mensaje, el evangelio de los 3. ¿Qué? ¿Qué sale, hermano, como resultado de la apertura del misterio? El mensaje de los 3 ángeles. Exactamente. ¿El evangelio es un misterio? No. Era un misterio para ese evangelio de los 3 ángeles. Por eso es que de los 3 ángeles el evangelio eterno. era un misterio. Y Dios dijo que en cierta manera lo iba a revelar en qué cosa, hermanos? En su tiempo. ¿Captan? A su tiempo el Señor va revelando los misterios del pueblo remanente, ¿verdad? Para el pueblo remanente. Estamos, hermanos, entonces, en otras generaciones, voy a leerlo así, hablando del misterio del evangelio del lugar santísimo. Yo le digo al hermano para que usted se ubique. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuántos evangelios hay ahí, hermano? 4, ¿cierto? 4. Pero Dios prometió que antes del fin iba a mandar ¿cuántos evangelios? 3. 3. El primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel. 4 más 3. 7. Entonces, noten cómo fue que el Señor ha ido revelando el misterio. Lo ha ido revelando gradualmente, hermanos. Por eso yo no puedo hacer de la revelación del lugar santo el todo del todo. Yo tengo que dar el brinco ¿a dónde? Ah, hermano, ya no estamos en el tiempo del lugar santo, estamos en el tiempo ¿de dónde? Cuando el Señor está en el lugar santísimo y ya ha revelado los misterios. Ahora, si yo le pregunto, hermanos, ¿cuál es mayor? El misterio, o sea, ¿desde dónde mandó Dios más luz? ¿Desde el lugar santo del templo celestial o desde el lugar santísimo? Desde el Santísimo, porque tenemos toda la luz de atrás que nos ilumina hacia adelante. Exactamente. Tenemos una revelación gloriosa y grandiosa, como dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va, ¿qué cosa? Que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Es perfecto. ¿Estamos, hermanos? Entonces lo que nosotros tenemos que centrarnos es aquí, cómo es que ha venido trabajando la divinidad con la humanidad, cómo es esa dinámica. ¿Se estancó? ¿Quedamos allí? ¿Vamos a buscar otra vez ahí patinando en Efesios?
Es interesante entender, hermanos queridos, que el apóstol Pablo quiso conocer los misterios del fin del tiempo, pero no se le qué. Porque tampoco era necesario que en el tiempo de Pablo Dios le revelara todo lo que reveló desde el lugar santísimo. Claro, no se necesitaba para la salvación de ese tiempo, no se necesitaba. Solamente lo conocieron, sí, los evangelios. Entonces noten, hermanos, esto es importante que ahora, entonces, ¿qué tenemos como resultado de que se abrió? Es necesario que profetice ¿qué? Otra vez. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios ahora se creció. Ahora ya hay más luz acerca del plan de salvación. Pastor, y entonces ahí los dos testigos, entonces me fue dada una caña para medir y le dijo, levántate, mide el templo y el altar y los que adoran en él. Ajá. Y entonces empieza el juicio. O sea, lo que hay que profetizar nuevamente, digámoslo así, es necesario que profetices sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Es eso. O sea, tenemos que estar dando un mensaje, el mensaje final de Dios con la base del santuario. O sea, no podemos estar hablando de otra cosa que no sea santuario y todas las doctrinas metidas dentro del santuario, porque Ajá. la base está atrás, o sea, la luz está atrás, pero nosotros tenemos una luz por delante que nos ilumina todo el sendero. Así Perfecto. que no podemos... Sí. Entonces, si nos devolvemos un poquito, hermanos, la iglesia, pregunto, ¿los evangelios, los judíos, habían llenado la tierra del evangelio de su tiempo? ¿Sí o no? ¿Cómo estaba el evangelio cómo estaba el evangelio, digamos así? ¿Cuál era el evangelio que predicaban los judíos del Antiguo Testamento? ¿Predicaron un evangelio, sí o no? ¿Había una buena nueva en el tiempo de ellos? Sí, sí, la venida del Mesías. La primera venida del La primera Mesías. vez. ¿Cierto? Ahora noten, ellos predicaron que la primera venida del Mesías, ¿cierto? Entonces ahora, cuando el Mesías viene, ¿a qué sale la iglesia apostólica? Es necesario que profetices otra vez. ¿Por qué? Porque ya el Mesías vino. Sí, ya había otro evangelio nuevo. Sí, o sea, esto ya estaba más adelante. Era el complemento de que tenía que costar. Era el complemento, porque los judíos tenían las sombras y ahora entonces los discípulos van, mire, esto representaba tal cosa, esto representaba tal cosa. Lo que hizo el Señor allá en el camino a Maús, ¿sí? Esto representaba tal cosa. Lo que hace el apóstol Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué? Ya fue sacrificada. Entonces, ¿era necesario o no era necesario que la iglesia apostólica profetizara otra vez sobre muchedumbre, pueblos y naciones? Sí, era necesario. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué, hermanita? Bueno, porque la luz iba avanzando y entonces ellos tenían que ir conectándose con cada parte del evangelio, cada tramo del evangelio. Porque los judíos tenían un evangelio parcial. Y sin el evangelio de la iglesia apostólica, ¿qué pasaba con esas almas, hermanos? Que rechazaron al Mesías. Finalmente, ¿qué pasó con ellas? Ellos tuvieron juicio cuando fue destruida Jerusalén, ¿no? Perdieron. Ahora, hermano, ¿por qué el Señor le mandó a Felipe al etíope? ¿Hacia dónde estaba adorando el etíope? Hacia Jerusalén. De Jerusalén. ¿Hacia dónde debía adorar el etíope en su tiempo? Ya hacia la celestial y hacia el templo que está en el cielo. Y por eso el Señor le manda ¿a quién? Para completar. Lo que pasa es que por eso fue que no se entendió eso, hermanos. Y los gentiles, los judíos aborrecieron al evangelio, los que rechazaron el evangelio, pues. Y luego los gentiles rechazan ¿a quiénes? A los judíos. ¿Y quién se aprovechó de eso? Roma, ¿no? Roma aprovechó el desorden. Vengan para acá, dividámonos y seamos completamente diferentes aquí. Las ramas diferentes
a la raíz y vino la apostasía. ¿Estamos? Es Entonces, decir, somos hermanos, pero con el padre diablo. tremendo, tremendo esto. Entonces, fíjense, finalmente, hermanos queridos, ahora, el evangelio que tienen las iglesias evangélicas y que predican las iglesias evangélicas es un evangelio incompleto. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Es un evangelio qué? Incompleto. Completo. Sí, señor. Incompleto, incompleto. Es un evangelio incompetente. ¿Me está entendiendo? ¿Y por qué? Porque ya Dios mandó el complemento, pero ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Ujú. Y por eso que fueron dejados en profundas tinieblas. Sí. Pero cuando nosotros, hermanos, por ejemplo, yo me imagino, hermano, cuando un judío sincero y fiel abrace todas estas verdades y las sistematicemos todas, hermanos. Yo me imagino un creyente de esa calaña, ¿no? De esa clase. ¿Cómo sería? Por eso el diablo está trabajando para mantener ahora divididos. El ministerio del atrio está dividido del santo y en el santísimo ni se diga. Pastor, imagínese la disciplina de un judío. ¿Ah? Con la profundidad que manejamos como adventistas. Con la reverencia que maneja el católico, porque todo es complemento. Yo pienso que de esa clase de cristianos tenemos que nosotros llegar a ser, ¿no? Porque se requiere para el tiempo del fin una clase de cristianos así. Una clase de que las ramas estén ancladas a la raíz. Así es. ¿Ya? Pues ahí hay uno, hermano. Aquí está la hermana Dixon que nos ayuda ahí. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, lo que quiero resaltar es que no podemos decir, amados hermanos, que quedarnos aquí con Efesios, ¿sí? Y hacer de Efesios el todo del todo, ¿no, hermano? Por eso yo a veces, el problema de la iglesia, ¿no? Yo hago estudio epístolas paulinas y se centra en epístolas paulinas y paulinas y paulinas. Y el otro, no, yo estudio epístolas juaninas. ¿Ya? Y entonces ellos estudian epístolas juaninas, las de Juan. No, yo hice un doctorado en epístolas petrinas. ¿Sí captan cómo se dividió esto, no? ¿Ya? Entonces tenemos las epístolas paulinas, las epístolas juaninas y las epístolas petrinas. Y entonces resulta que no podemos, porque es que Juan complementa a Pablo. ¿O no? En el Apocalipsis, Juan va más allá de donde vio Pablo. ¿Estamos, hermanos? Y si yo no hago esa conexión en los estudios que hago, voy a quedar perdido. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. Pienso que, pastor, se queda perdida la persona e incompleta, porque entonces la proyección total no la tendrían, ¿no? No está como dice Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. O sea, ir hasta donde está Cristo, es ir a donde Él está ahorita. ¿Sí? ¿Dónde está hoy? ¿Qué Donde fue lo está que en el hizo Pablo? Que fue lo que hizo Pablo hasta donde él conoció donde estaba Jesús, él estaba con él. Ahora nosotros, remanente fiel, nos corresponde ir a donde Cristo está, que es en el lugar santísimo, y saber, entender su obra y practicarla y predicarla. Perfecto. Ahora, usted cuando, digamos, usted hoy vive lo que vio la fe de Pablo y no va a tener problemas, en cierta manera, ¿no? Pero póngase a vivir lo que Dios mandó desde el Santísimo, para que vea que va a venir la ¿qué? La persecución. La persecución. ¿Estamos Sí. entendiendo, hermano? Porque Satanás lo que hace es, digamos, cuando el Señor mandó el Nuevo Testamento, Satanás ahora ayuda para que la gente estudie el Antiguo. ¿Sí o no? ¿Cata?
O sea, cuando el Nuevo Testamento era la revelación presente, Satanás le hizo la guerra. Claro. Para que la gente no entendiera las profecías de Daniel. Mire lo que pasó, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Ahora, cuando el Señor mandó el Nuevo Testamento, ahora Satanás le va a hacer guerra al Nuevo Testamento porque es la verdad presente del lugar santo y ayuda para que la gente se dedique a qué cosa, hermano. A perseguir a los que... Sí. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en el fin del tiempo, el Señor mandó el espíritu de la ¿qué? De la profecía. Ahora, a la gente religiosa, ¿a dónde la está mandando el diablo? A que estudien el nuevo y el antiguo. Ajá, Mientras fíjate. le trabaja para que usted no entienda qué cosa, hermano. El misterio revelado del lugar santísimo. ¿Estamos? Podríamos decir, pastor, que el diablo no ha cambiado la estrategia. Exactamente. ¿Ya? Siempre, Por ejemplo, siempre. ¿quiénes son los mártires ahora que van a los mártires? Que los que mueren por las verdades del atrio. Por ejemplo, el holocausto judío, eso tenía que ver con persecuciones No. profetizadas por el Señor. No, No. no, porque No. ellos habían rechazado al Mesías. Pero Y ellos consecuencias. dijeron, es mejor que uno, que su sangre, dice, que su sangre sea sobre nosotros. Sí, terrible. ¿Ya? Entonces, hoy en día nadie va a ser perseguido por tener la fe evangélica, por así decirlo, la fe protestante. No. Y si va a ser perseguido, esa persecución no es la que dice la Biblia, que es la del fin del tiempo. Sí, porque La del fin seguramente del tiempo está el diablo, conectada con la revelación del fin del tiempo. claro, el diablo va a tratar de, primero va a simular para distraer, ¿no? Siempre lo hace, suplantar lo que el Señor ha colocado como verdadero con algo falso. Y yo pienso que los evangélicos en determinado momento, ellos, por ejemplo, ellos no están de acuerdo con las vacunas y con algunas cosas, los pueden perseguir, ¿ya? Pero no por la verdad presente. Perfecto. Porque Apocalipsis 12:17 dice que va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio. Testimonio. Que el 19:10 dice que es el espíritu de la ¿qué? Son las verdades distintivas del espíritu de profecía que va a venir la persecución. ¿Cata? Sí, nadie va a ser perseguido por lo que no tiene. Exactamente. Entonces, cuando usted mira todo esto en este enfoque, wow, mira, aquí está diciéndonos a nosotros que en otras generaciones no se dio a conocer el misterio del lugar santísimo a los hijos de los hombres, como se nos ha revelado ahora a nosotros, y ahora tenemos el mismo trabajo de Pablo. Vaya y dígale al mundo, ¿ya? En el fin del tiempo, lo que el Señor está haciendo en el fin del tiempo por el mundo. Dios lo reveló a través de los profetas y de los, en este caso, de los enviados, en este caso de los pioneros, que fueron los que vivieron en el tiempo de la apertura del lugar santísimo. ¿Estamos, hermanos? Esto es importante que usted se ubique con relación a esto para que esta carta pueda trascender a nosotros con mayor fuerza. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Señor en el fin del tiempo? ¿Ya? Aquí unió a judíos y gentiles. Unió a las ramas con el tronco. ¿Qué va a hacer el Señor en el fin del tiempo? A unir las ramas con el tronco. Ya no hacia el santuario terrenal, sino hacia dónde? Hacia el lugar santísimo del templo celestial. ¿Captan, hermanos? O sea, el trabajo del Espíritu ahora es que nosotros, ¿sí?, podamos ser instrumentos del Señor para ir a llevar a profetizar otra vez. Porque el Señor está haciendo cosas buenas y cosas nuevas por nosotros en el fin del tiempo. El mundo no conoce.
Pastor, creo que por eso es que Pablo también está proponiendo la Fratelli Tutti, ¿no? O sea, la unión entre las denominaciones religiosas, porque él sabe que la iglesia, para dar el fuerte pregón y que el Espíritu Santo venga en la lluvia tardía, necesita la unidad. Se va a unir el tronco con las ramas, ¿sí? El tronco es la iglesia adventista y las ramas son todas aquellas personas de otras denominaciones que van a llegar a conformar el remanente fiel y final del lugar santísimo. ¿Sí me entiende? Entonces necesitamos es ahora ubicar el tronco bien, porque el tronco tiene que estar alineado, el tronco final tiene que estar alineado con quién, hermanos? Con el Israel del lugar santo y con el Israel del qué? Del atrio. Para que sea un solo tronco. ¿Sí? Para que sea un solo tronco. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Yo le pregunto, hermanos, ¿qué fue lo que hizo el Señor en 1844? Reunió en un solo pueblo ¿a quiénes? ¿A quiénes reunió en un solo pueblo? A todas las iglesias que habían en ese tiempo, ¿sí? La reunión en un qué? En un solo movimiento. En un solo movimiento. Aquí habían bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, conexión cristiana, wesleyanos, luteranos. En este gran movimiento el Señor reúne desde el lugar santísimo, reúne en un solo pueblo, en el gran movimiento adventista, a todos los pueblos que antes estaban diversos. ¿Cantan, hermanos? ¿Qué hizo el Señor en el tiempo de Pablo? Unió al judaísmo y a los judíos creyentes y a los gentiles creyentes en un solo ¿qué? En un solo pueblo. Para dar un testimonio definido al mundo de lo que Dios estaba haciendo en su tiempo, y ahora nosotros tenemos que participar de esta experiencia para que nosotros podamos en este tiempo, hermano, mostrarle al mundo las buenas nuevas del Padre Celestial. El misterio oculto ya no es un misterio, fue revelado. ¡Wow! Y esto encaja perfectamente de una maravillosa manera. ¿Listo, hermanos queridos? Vamos a orar para terminar esta partecita y luego continuamos. Hermana Silvia, ¿nos tiene la oración, por favor? Bueno, pastor, con gusto. Vamos a arrodillarnos, hermanos, donde estamos, para orar. Oremos. Un momentico, pastor, voy a cerrar la puerta porque siento la interrupción. Oremos. Padre bueno, misericordioso Dios, nuestro corazón se llena, Señor, de gratitud, de expectativa ante este misterio, Señor, que tú has quitado el velo, Señor, y nosotros lo vemos ahora más claro. Gracias, Señor, por ser participantes de estas maravillas. Nos admiramos, Señor, de todo lo que tú tienes allí en tu palabra para tus hijos que te aman y te sirven. Queremos formar parte de este gran movimiento final, Señor. Nos llenamos de expectativas, Señor, en muchas cosas, especialmente, Señor, en lo que tiene que ver con los eventos finales. Pero sabemos que tú, Señor, lo has revelado y lo irás aclarando poco a poco. Hoy, Señor, cuando tú estás por salir del lugar santísimo, el misterio final, quieres darnos, Señor, a cada uno el galardón de acuerdo, Señor, a nuestra búsqueda incesante de ti. Amén. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, haga la labor en nuestro corazón. Espíritu Divino, penetra en cada mente de cada uno de nosotros. Haz eso posible, Señor. Haz posible lo imposible, Señor. Cambia nuestro carácter, nuestros deseos pecaminosos, nuestros apetitos que han sido pervertidos por el enemigo desde nuestra gestación. Tú, conociendo todo esto, Señor, has sido paciente con nosotros, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia.
Por eso, Señor, nos presentamos ante tu presencia, sabiendo, Señor, que en cada etapa que está en la palabra de Dios, tú nos traes lecciones maravillosas de entendimiento, de razonamiento y de vivencia. Estamos estudiando, Señor, cómo tu pueblo en Efesios tuvo una revelación especial, que ya ellos la vieron, la cumplieron, y todos los que entraron, Señor, a entender el misterio que ellos tuvieron por revelar, lo entendieron y lo practicaron. Nosotros hoy tenemos un gran misterio, Señor, y vuelvo y te digo, Padre, ayúdanos a concluir esta obra. Permite, Señor, que todo sea perfecto como tú lo eres, porque tenemos el número perfecto para finalizar, el número 7, los 7 misterios, Señor, con el mensaje de los 3 ángeles finales. Y nos corresponde dar el tercero, Señor, con más fuerza y con poder. Señor, ayúdanos, por favor. Sé propicio a nosotros, Padre. No podemos hacerlo sin la ayuda de tu Espíritu. No podemos demostrar al mundo quién eres tú si tú no estás en nuestro corazón. Señor, quédate con nosotros en este resto de mañana y permite que las necesidades que tengamos, físicas, mentales, espirituales, las te pongamos a tus pies, Señor. Tú todo lo puedes, todo lo eres. Sana nuestro cuerpo, Señor, pero aún más, Señor, sana nuestra mente, que es donde tú quieres morar, Señor. Bendice, Señor, las empresas que queremos hacer para ti. Dirige nuestros hijos, Señor. Coloco en tus manos a mi hijo David. Está aquí conmigo, Señor. Y creemos, oh Dios, que si tú abres la puerta del corazón de él, podrás escribir una canción diferente de la que él viene tocando hasta ahora. También, Señor, por todos los hijos de mis hermanos que están en este chat, por el grupo Entendidos en los Tiempos, Señor, te rogamos porque nos sostengas. Sé, Señor, que muchos han desertado, otros a veces van y vuelven, Señor. Colocamos en tus manos divinas este grupo. Permite que también alivies al hermano Arnovi que está allí, que está mal de la garganta, Señor. Coloca tu mano poderosa sobre él, por favor. Te lo pedimos y lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Gracias.